revive el romance y la intriga de un clásico inolvidable. Si alguna vez has soñado con un destino lleno de pasión, sacrificio y heroísmo, no busques más. Casablanca, una de las películas más icónicas de todos los tiempos, sigue cautivando a generaciones de espectadores, incluso más de 80 años después de su estreno. Este legendario filme, dirigido por Michael Curtiz en 1942, no solo marcó un hito en la historia del cine, sino que también definió el concepto de lo que conocemos hoy como un clásico. La película está ambientada en la ciudad de Casablanca, Marruecos, durante la Segunda Guerra Mundial. La trama gira en torno a Rick Blaine, un hombre de negocios estadounidense, interpretado por el carismático Humphrey Bogart. Rick, dueño de un club nocturno en la ciudad, se ve obligado a tomar decisiones difíciles cuando su exnovia, Ilsa Lund, Ingrid Bergman, aparece en su vida con su esposo, un líder de la resistencia, en busca de un salvoconducto para escapar de los nazis. Casablanca combina elementos de romance, drama y suspenso, pero lo que realmente hace que esta película se destaque es su inquebrantable mensaje de sacrificio personal por el bien mayor. El impacto de Casablanca en la cultura cinematográfica. El impacto de Casablanca en el cine es incuestionable. La película no solo fue un éxito de taquilla en su época, sino que sigue siendo considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Su popularidad nunca ha desaparecido. Desde su estreno, Casablanca ha influido en innumerables filmes, desde las comedias románticas hasta los dramas bélicos. Muchas películas posteriores han tomado prestados elementos de esta obra maestra, especialmente en lo que respecta a su estructura de historia, sus personajes complejos y la manera en que el amor se entrelaza con los eventos históricos. En términos de estilo, Casablanca fue pionera en el uso de diálogos cargados de emoción y simbolismo. Las frases más memorables de la película, como "Siempre nos quedará París" y "Esto es el principio de una hermosa amistad", se han convertido en parte del imaginario popular. Los guionistas Julius Scott Epstein, Philip G. Epstein y Howard Koch lograron crear un guión lleno de tensión emocional, donde los sentimientos humanos más universales, como el amor y el sacrificio, se mezclan con la dura realidad de la guerra. Estos diálogos han influenciado a muchas películas posteriores que también buscan capturar la esencia de la emoción humana en tiempos de conflicto. Pero Casablanca no solo marcó tendencia en términos de narrativa, también dejó su huella en la forma de hacer cine. El uso del plano secuencia y el contraste de luces y sombras fueron detalles visuales que inspiraron a generaciones de cineastas, incluidos aquellos que más tarde se convertirían en grandes nombres de la industria, como Steven Spielberg y Martin Scorsese. La manera en que el director Michael Curtiz aprovechó el clima y los detalles del escenario para crear una atmósfera densa y única sigue siendo estudiada hoy en día. Curiosidades que harán que Casablanca sea aún más fascinante. Aunque Casablanca es conocida por su guión y su fuerte mensaje, también tiene varias historias detrás de las cámaras que la convierten en una película aún más intrigante. Un guión que casi no existió. Casablanca comenzó como una producción que no estaba destinada a convertirse en un clásico. El guión fue escrito de forma apresurada y ni siquiera sus actores sabían cómo terminaría la historia. La película fue adaptada de una obra de teatro titulada Everybody Comes to Rick's, de Murray Burnett y Joan Allison, pero el guión final cambió tanto que nadie esperaba que la película tuviera tanto éxito. Los cambios de último minuto son un testimonio de la creatividad de todos los involucrados en el proyecto, un amor no correspondido en la vida real. La relación entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en la pantalla fue tan apasionada que muchos se preguntaban si esa química se traspasaba a la vida real. Sin embargo, aunque Ingrid Bergman estaba casada en ese momento, se dice que su relación con Bogart no fue tan intensa fuera de las cámaras. A pesar de esto, ambos actores compartieron una conexión genuina
que se reflejó de manera memorable en la película. Una película con un final ambiguo. Uno de los elementos más fascinantes de Casablanca es su final, que deja muchas preguntas sin respuesta. Aunque la película sugiere que Rick y Ilsa se separan para siempre, nunca nos dicen qué sucede después. Este final abierto ha sido objeto de debate durante décadas y ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. El casting de la suerte. Si bien el papel de Rick fue escrito específicamente para Humphrey Bogart, la historia de la elección de Ingrid Bergman para interpretar a Ilsa es interesante. Muchos actores y actrices fueron considerados para el papel de Ilsa, pero al final fue Bergman quien encarnó a la mujer fatal con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que hizo el personaje inolvidable. Un éxito inesperado en los premios Oscar. Aunque Casablanca no se esperaba que fuera una película ganadora, terminó llevándose 3 premios Oscar, incluido el premio a la mejor película. La película también ganó los premios a mejor guión adaptado y mejor dirección de arte. Este éxito sorprendió a muchos y consolidó aún más su estatus como una obra maestra del cine. El legado perdurable de Casablanca. El legado de Casablanca sigue vivo hoy en día, y su influencia en el cine moderno es clara. Los cineastas de hoy en día continúan citando esta película como una fuente de inspiración, ya sea en la forma en que abordan las historias de amor o en la creación de atmósferas densas y emocionalmente complejas. Además, el personaje de Rick Blaine se ha convertido en un arquetipo de lo que muchos consideran el héroe trágico en el cine. Rick es un hombre que ha sufrido, pero que aún tiene la capacidad de hacer lo correcto cuando se le presenta la oportunidad, a pesar de las consecuencias personales. Por otro lado, la presencia de Casablanca en la cultura popular no muestra signos de disminuir. Cientos de referencias y homenajes a la película pueden encontrarse en la televisión, el cine y la música. El romance, la guerra y la lucha por la libertad siguen siendo temas que resuenan profundamente con audiencias modernas. Las citas de la película continúan siendo populares y muchas de ellas se han convertido en parte del habla cotidiana, lo que demuestra la relevancia de Casablanca a lo largo de las décadas. En resumen, Casablanca no es solo una película, es un fenómeno cultural que ha resistido la prueba del tiempo. Su narrativa profunda, su elenco memorable y su influencia perdurable en la industria del cine lo convierten en un pilar esencial de la historia del cine. Si aún no has visto Casablanca, no hay mejor momento que ahora para sumergirte en este clásico que no solo te ofrecerá una historia de amor conmovedora, sino también una reflexión sobre el sacrificio, la lealtad y el poder de las decisiones que tomamos.